El judo es un arte marcial donde más de contacto, ¿no? Donde se aprovecha un poco la fuerza del otro, la fuerza de otro oponente para desequilibrarlo, y el objetivo pues sería tumbarlo. El fundador, Jigoro Kano, que quiso, digamos, el jiu-jitsu tradicional, ¿no? Que es el arte marcial que venía un poco de la época de los samuráis, ¿no? Cuando estaban desarmados, quiere darle un toque más pedagógico a ese arte marcial y una especie de evolución, ¿no? Muy bueno del judo es ese trabajo de pie, y lo que tiene muy bueno el Brazilian Jiu-Jitsu es ese trabajo de suelo, ¿no? Y claro, digamos, un atleta híbrido, podríamos decir en este caso, un judoka que sepa Brazilian Jiu-Jitsu y demás, es la caña. ¿Qué haces, Saúl? ¿Qué tal todo? Buen domingo, bien, ¿no? Dominguito. Para grabar. Dominguito. Es nuestro día favorito del fin de semana. Ya es el nuevo lunes para grabar. Ya, tercer episodio ya. Tercer episodio de la segunda temporada. ¿Quién hubiese dicho que hubiésemos llegado tan lejos? Ya un año de podcast, segunda temporada. Como comentábamos en los otros capítulos, estos son más capítulos dedicados a artes marciales en su disciplina full, ¿no? Si bien la primera temporada fuimos tocando mucho más palos tipo MMA y esas cosas, esta segunda temporada vamos a hacerla mucho más pulcra en el sentido de dedicarnos a un arte marcial específico. El primero tocó lucha, el segundo hablamos muchísimo de sambo, y ahora no voy a hacer spoiler, pero seguimos un poco en la senda del grappling y por ahí. Así que no nos estamos moviendo mucho en temáticas de que no es que pasamos, por ejemplo, ayer grabamos de sambo, que va a salir hoy, el otro día grabamos de lucha, como bien decís, y no pasamos a striking o a armas, ¿no? Que ya los traeremos, pero seguimos un poquito más en el cuerpo a cuerpo. Y traemos a un experto en judo que nos va a contar todo acerca de este arte marcial japonés, y que a mí me encanta. Nunca tuve la oportunidad de practicarlo, pero me encantaría también meterme a fondo en todo lo que es esto. Así que, bueno, vamos al tajo, ¿no? Como dicen acá en España. Pues hoy tenemos a Alejandro, español, judoka con más de 20 años de experiencia realizando este tipo de disciplinas, creador de contenido en el canal Diario de un Judoka y Reflexiones de un Judoka. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Un placer. Como comentaba, es un placer que me hayáis invitado, porque soy un seguidor de vuestro podcast y para mí es un honor, sinceramente, haber recibido esta invitación, ¿no? Un placer tener un experto como vos acá en nuestro canal. Con un poco de humildad, pero bueno, sí, son muchos años. Sí, te iba a comentar, para empezar un poco desde el principio, hemos dicho que eres judoka, hemos introducido que además creas contenido, que también te vamos a preguntar sobre ello, pero para los que no te conozcan, más allá de que a lo mejor muchos te siguen, ¿no? en Diario de un Judoka, pero para los que no te conozcan, ¿cómo empezaste en todo este mundo del judo, de las artes marciales? Pues yo empecé con 6 años, que mis padres me apuntaron a judo. Para aquel entonces no habían redes sociales, entonces sabíamos un poco, o no sabíamos qué era el judo, ¿no? Con tantas películas de Hollywood, de Jean-Claude Van Damme o Bruce Lee y demás, yo creo que un poco todos nos pensamos que el judo eran pegar patadas, pegar puños y demás. Entonces, yo no sabía qué era el judo con 6 años. Tengo vagos recuerdos, pero empecé con 6 añitos y tengo un par de recuerdos que tener muchas ganas de empezar, yo decirle a mis padres, pues cuando el profesor haga esto voy a hacerle caso y demás, y sobre todo el primer día, que cambiaba totalmente distinto, ¿no? Mi visión, yo pensando que, pues eso, iban a ser más estilo karate, y realmente nos enseñaban a caer, veía que no se daban patadas, que no se daban puñetazos y demás, y bueno, desde pequeñito sí que me ha ido gustando mucho, sí que he pasado por varias fases a lo largo de todos estos años, un poco más de gustarme, otro de perder un poco más de esa pasión que puedo tener ahora, ¿no? Que puede chocar un poco, de decir, ahora me encanta el judo, es mi pasión, ¿no?
pero no siempre ha sido así. Ha habido temporadas que he tenido parones muy largos porque la vida te lleva por un camino, ¿no? Y luego lo he retomado con muchísima más energía, ¿no? Hasta este punto que, como decíais, creo contenido que creo que está gustando y bueno, por eso estamos un poco aquí, ¿no? Alex, a mí me encantaría, para alguien que lo esté viendo, porque si bien nosotros, como estamos en el mundillo y uno al final se sesga porque piensa que todo el mundo pues sigue su misma línea, y no es así. Entonces, el judo es una doctrina marcial, un arte marcial que es de los más extendidos, como bien dices, junto con el karate, además porque es olímpico. Pero ¿nos podrías decir, para alguien neófito, qué es el judo? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? El judo, para quien no pueda conocerlo, como dices, cualquiera entra que no lo conozca o porque tiene un conocido o su hijo lo va a apuntar a clases de judo, puede buscarlo un poco en YouTube, en redes, y ve pues técnicas espectaculares, ¿no? Competiciones y demás, pero creo que va mucho más allá, como cualquier arte marcial, va mucho más allá de un simple arte marcial donde se practican técnicas, ¿no? Más allá en el sentido de se aprenden muchísimos valores, desde pequeño va muy bien, ¿no? Para pues eso, forjar los niños que tengan ciertos valores desde pequeñitos, que están como intrínsecamente en el judo, no es que de pequeños vayan a darles clases de filosofía, ¿no? Pero sí ciertos valores como el respeto a compañeros, a rivales, sobre todo a rivales, que eso puede llegar a chocar. A alguien que no conozca el judo y esté acostumbrado pues a lo mejor a otro estilo de artes marciales o de deportes de combate, donde parece que no hay respeto, ¿no? O no hay esa cortesía, y creo que lo hay en muchos o en casi todos, ¿no? De tener un respeto por el rival, por tu compañero, por el rival, por el maestro. Y por resumirlo, el judo, aparte de todo lo que lleva detrás, es un arte marcial donde más de contacto, ¿no? Donde se aprovecha un poco la fuerza del otro, la fuerza de otro oponente para desequilibrarlo, y el objetivo pues sería tumbarlo, ¿no? En este caso, a diferencia de pues, quizás otros artes marciales que van un poco más, como comentabas antes, el contacto o variaciones de arte marcial donde se utilizan armas, ¿vale? Aquí en el judo no, simplemente en ciertas katas sí que se usan, pero a nivel competitivo y a nivel de enseñanza desde niño, pues no hay armas, evidentemente. Esto ya son otros niveles o mucho más avanzado. Comentábamos que toda la cortesía, yo por ejemplo, arranqué también parecido, pero en vez de ser judo hice karate, ¿no? Y la marcialidad, eso, y yo creo que a lo mejor en ese sentido puede ser algo de la filosofía japonesa, ¿no? Que viene mucho de ahí, ¿no? Aunque también es verdad que yo, por ejemplo, también hemos hecho artes marciales chinos con Nico, específicamente Kung Fu, y no tienen un componente tan marcial como una clase recta como pueden ser las de las japonesas, ¿no? Sino que también está ese respeto, pero es como más en el sentido de la filosofía china, un poco más relajada, digamos, ¿no? Eso también lo notaste tú en el sentido como que eso es. son muy, muy rectas, ¿no? Igual que en karate. Claro, hay mucho protocolo que a mí es algo que me gusta muchísimo, ¿no? El simple hecho de saludar. Entras, saludas al tatami, al entrar al tatami, saludas al profesor, saludas a compañeros, todos hacemos un saludo inicial al finalizar la clase. Cada vez que vas a empezar un randori, cada vez que el profesor, el sensei, va a explicar una técnica, saluda con el... y eso es muy bonito, es mostrar un respeto incluso en las competiciones, ¿no? En las competiciones es igual, saludas al tatami, saludas antes de entrar, saludas a tu oponente al inicio, al final, después de una victoria o una derrota, que eso también... Al final lo hacemos, se puede hacer un poco mecánico, pero da que pensar, ¿no? Decir, tengo mi oponente, es como lo que me comentabas, viene de toda la filosofía oriental, estamos hablando cuando antiguos samuráis y demás, hay cierta cortesía y cierto protocolo y respeto, ¿no? Pues esto se sigue manteniendo, claro,
y es algo muy bonito. Es quizás una de las cosas que también me gusta dar a conocer, ¿no? Con este proyecto que tengo, a diferencia de quizás otros proyectos, otros compañeros de arte marcial, que quizás se enfocan muy bien y mucho en el tema de combate. Quizás mi cuenta no, o el tema de competición, ¿no? Es por donde a mí me gusta también explorar, que es cuando uno crece y le va apasionando este mundo, es cuando se empieza a interesar por estas cosas, yo creo, ¿no? Todo lo que lleva detrás, la filosofía, todos los valores que comporta, darle otro toque, ¿no? A lo que se suele ver. Totalmente, creo que es como un yin-yang, ¿no? Estás aprendiendo a hacer, y esto lo leí en el otro día, que tengo un libro del Código del Samurái que me lo regaló Nico para un cumpleaños que tuvimos, y hablaba sobre el código de ser un caballero, ¿no? Que era el Bushido, obviamente, el código del caballero, del señor, que hablaba también de saber defenderse, que todos sabían defender, pero que todos tenían ese componente de respeto y de marcialidad, que justamente van de la mano, ¿no? Son como ese yin y yang, y es un poco lo que siempre intentamos traer en este podcast, que es hablar de las artes marciales, de cómo saber defenderse, pero también no perder de vista esa parte que nos hace humanos, por decirlo de alguna forma, claro, o mejores seres humanos, si lo queremos ver así, ¿no? No sé, ahora que traemos la parte del respeto y el judo, no sé si se acuerdan la escena, bueno, hubo un bronce en judo español en los Olímpicos ahora en agosto, y hubo una escena en la que el español, no me acuerdo ahora cómo se llama, pido perdón, le gana al japonés, sí, y el japonés le niega el saludo. No sé, Alex, si llegaste a ver esa secuencia. Estos Juegos Olímpicos han sido un poco, bueno, atípicos, porque sí que se han visto muchas cosas que a mi gusto o mi forma de ver no casa mucho con estos valores del judo que estamos hablando, ¿no? El nivel competición, pues, es como cualquier otro deporte de élite, ¿no? Lo que se da mucho menos bombo, por ejemplo, como el fútbol, pero no deja de ser gente, deportistas que se dedican a ello, ¿no? Claro. Pero también, evidentemente, a diferencia de, por ejemplo, el fútbol, tiene estos códigos o estos protocolos que hay que seguir trabajando pese a estar en la élite, ¿no? Es lo que comentabas, en el bronce donde ganó Fran, el judoka japonés no les saludó. Luego otros rifirrafes con otros judokas de otras categorías, ¿no? Que bueno, quizás cualquier judoka o cualquier artista marcial, yo creo que le impacta eso, ¿no? Decir, esto es espectáculo, no deja de ser espectáculo, pero ahí está un poco el autocontrol, ¿no? Que tenemos que tener en judo, es decir, me tengo que autocontrolar cuando pierdo, ese sentimiento de que he perdido esa oportunidad del oro, por ejemplo, del bronce, o incluso de seguir rondas, pero también cuando gano, ¿no? Claro. Es algo que a mí no me gusta mucho. Últimamente, cuando se ven en muchas competiciones celebraciones que, bueno, serían más típicas de otros deportes que quizás del judo, ¿no? Claro. A mi gusto. Luego he podido, gracias a pues, este proyecto, he podido debatir con mucha gente, conocer mucha gente que quizás tiene otra visión, ¿no? De, oye, pues el judo es una alegría, hay que disfrutarlo, hay que... Ya, pero bueno, el judo tiene estos valores que, oye, hay que, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? No es solo trabajar el físico, la técnica cada día en el tatami, sino fuera, que es lo interesante, ¿no? De un arte marcial y del judo, y dentro del tatami. No, 100%, totalmente. Che, Alex, yo te quería preguntar un poco, estaba yendo a los inicios del judo, dos preguntas que son, obviamente, están relacionadas. La primera es por lo que significa judo en japonés, digamos, y un poco los comienzos del judo. No solamente que es algo del siglo pasado, obviamente, pero desde un inicio. ¿Cómo era ese judo? Si nos puedes contar un poco ese judo en sus inicios, que a lo mejor pues con los samuráis no se llamaba judo específicamente, pero imagino que tendrían derribos, imagino que tendrían pues una suerte de grappling, ¿no? Esas dos preguntitas, si nos puedes comentar. Sí, claro. El judo viene... digamos, todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce el fundador, Jigoro Kano, que quiso, digamos, el jiu-jitsu tradicional, ¿no? Que es el arte marcial donde
que venían un poco de la época de los samuráis, ¿no? Cuando estaban desarmados. Todos nos imaginamos un samurái con su katana, pero muchas veces quedaban desarmados y ahí es donde fallaba la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Al intentar desarmar al oponente, si yo he perdido mi espada y demás. Entonces, quiere, digamos, darle un toque más pedagógico a ese arte marcial y una especie de evolución, ¿no? Como en el judo no hay golpes, no hay golpeo, salvo alguna kata, no hay técnicas de golpeo, en competición no se pueden dar golpeos, ni con puños, ni con piernas y demás. Y es eso, es darle esa pequeña evolución que en el inicio no había competición, ¿vale? De hecho, no tenía en mente, Jigoro Kano no tenía en mente o crear una variación del jiu-jitsu tradicional a un deporte de competición o olímpico, ¿no? Hasta muy pasado el siglo no se hizo deporte olímpico. Pero ese es un poco el inicio, ¿no? Más bien, llevar también la parte, como hablamos, filosófica del jiu-jitsu tradicional a una enseñanza de arte, un arte de derribo, ¿no? De intentar aprovechar la fuerza del oponente, el ímpetu que tiene un oponente, ¿no? Para desestabilizarlo, y de ahí que tiene mucha relación el judo con la defensa personal, ¿no? La defensa personal, lo idóneo es que se aproveche mucho la fuerza de ese atacante que te está intentando agredir y demás, para salir de esa situación difícil, ¿no? Y ahí yo vi un par de posteos que subías que explicabas el significado de la palabra judo en sí, ¿no? Que es ese camino de la suavidad, puede ser. El judo está dividido por dos kanjis, yu y do, ¿no? Significa un poco el camino de la suavidad, me gustaría decirlo, camino de la flexibilidad. Esa suavidad que hay que tener, me gusta verlo como esa suavidad a la hora de, quitando el judo competición, porque cualquiera que nos esté escuchando va a decir suavidad ninguna, ¿no? Cuando uno ve un combate olímpico, por decirlo de alguna manera. Esa suavidad a la hora de hacer los movimientos y tener esa flexibilidad y esa suavidad, tanto, digamos, con estos valores del judo, ¿no? Honor, respeto, autocontrol, cortesía, con uno mismo y con el resto, compañeros, con el sensei, luego fuera del tatami, en el trabajo, los compañeros de colegio, universidad, desconocidos de la calle. Todo esto es lo que, ese camino de la flexibilidad, ¿no? De la suavidad, es lo que puede involucrar el judo. Para alguien que nos esté viendo y no sepa un poco las reglas del judo, los wasari, ¿no? ¿Qué es un ippon? ¿Podrías hacernos un breve resumen de cómo se puntúa, quién gana? Claro, en el judo un objetivo es ganar por ippon al contrario, ¿vale? Un ippon inicial, digamos, o lo que quizás en un combate todo el mundo busca es proyectar a tu oponente con cualquier técnica, y es importante que la totalidad de su espalda entre en contacto con el tatami, ¿vale? Entonces, sería la puntuación máxima de 10 puntos, ¿de acuerdo? Luego entra, pues, todas las variaciones que no ha caído con la espalda completa, han caído los dos en alguna posición donde el combate sigue en el suelo, ¿de acuerdo? Que es cuando uno intenta hacer una inmovilización al oponente, o bien con técnicas o bien con luxaciones, ¿vale? Ciertas luxaciones, no hay un gran abanico que se permita de luxaciones en el judo. Y bueno, y el combate tiene una duración de 4 minutos en principio, ¿no? Luego sí se alarga más, que se suele alargar más, porque muchas veces el combate es muy técnico, ¿no? Aquí hay mucha estrategia. No es solo tirar al oponente, ¿no? E intentar conseguir ese ippon, sino es jugar un poco, ¿no? Con los shidos, ¿no? Estas penalizaciones que van marcando a los judokas por
Por ejemplo, no intentar atacar, estar todo el rato en una posición defensiva sin atacar, y se va alargando, ¿no? Entonces uno va jugando con esa estrategia de decir, bueno, pues vamos con 0 puntos cada uno, quizás se va acabando el combate, tú vas viendo el marcador, tu entrenador te va dando un poco de instrucciones, y luego esa estrategia significa, pues voy a intentar alargar más un poco al golden score, ¿no? Que sería como una prórroga en el fútbol, para que nos entendamos, donde ahí pues ya vas intentando, ¿no?, marcar cierta, aunque sea una pequeña puntuación para ganar el combate y demás. La verdad que eso es verdad que hoy en día, por ejemplo, en el último olímpico, pues con Fran Garrigós, pues sí que se vio pues un apoyo bastante amplio, ¿no?, al judo aquí en España y un poco se fueron explicando ese tipo de reglas, pero siempre está bueno saberlo porque bueno, al final son deportes que cuando uno lo ve en los olímpicos, ¿no? A mí nos pasó que lo veíamos con amigos y que a lo mejor yo no soy practicante de judo, pero sí que es verdad que un poco conozco las reglas, ves lo que hacen, como bien tú dices, a lo mejor es algo muy técnico que le gana 1-0 porque hizo lo que sea, un Wasari, por ejemplo, y le dieron un punto, y están todo el tiempo agarrándose la solapa, así es muy técnico, y la gente dice, pero no están, decían un amigo nuestro, no están haciendo nada. No es que no están haciendo nada. Uno ve lo que el otro intenta, a lo mejor intenta un derribo, claro, y el otro lo defiende muy bien, y empiezas a ver un montón de cosas que se le escapan al ojo, que no está acostumbrado a ese tipo de intercambios. Intenta sacar fuera del tatami al oponente para que le marquen otro shido y demás. Al final, aquellos que somos, como decirlo, más frikis de las artes marciales o del judo, sí que ya es lo que tú dices, ya entendemos un poco por dónde va el combate, se está poniendo más técnico, más... Ve estas cosas y no las entiende porque él espera, o esa persona espera el hipón impactante, ¿no? Lo que vemos claro. Por redes sociales. El que vuela. Estas resumen de competición y son todo hipones espectaculares donde el judoka vuela, donde... técnicas estéticamente preciosas, y claro, muchas veces no es eso, porque eso quizás es lo más complicado, ¿no? Claro. Llegas a una competición de élite donde dos judokas, los dos son de élite, los dos se dedican a ello, los dos llevan todo un año preparándose, con todo lo que lleva detrás, y entonces tirar con un hippón tan espectacular, pues no se suele ver tanto, ¿no? Quizás, que es lo bonito también. Que te quería, justamente era, si nos podías decir las 5 técnicas infalibles, pero claro, yo pensando en técnica infalible se me ocurrían las técnicas espectaculares, pero lo cierto de una técnica infalible es que siempre funciona, ¿no? Y las técnicas espectaculares tal vez son muy difíciles de ejecutar, entonces vamos a diferir la pregunta, si nos podría decir las técnicas espectaculares por un lado y las que son más efectivas. A lo mejor entra un poco mi gusto, no solo mi opinión, sino mi gusto también. Quizás una técnica muy espectacular, Uchimata. Cuando era más joven y competía era la que más solía utilizar, y de hecho ahora me gusta mucho ver grandes judokas japoneses, cualquier judoka que suele hacer más esa técnica, me gusta mucho verla estéticamente, ¿no? Que sea más efectiva o no, depende de la situación, porque yo creo que ahora también parte de la preparación de un judoka para cuando va a un campeonato importante es, si ya conoce un rival, afortunadamente tenemos que existan redes sociales, tiene ventaja y desventaja, ¿no? De decir, me toca el italiano, ya me conozco que este es diestro, que siempre intenta hacer seiyonage, y ya intentas hacer, no es que vayas a cambiar mucho tu abanico de técnicas, ¿no? Pero sí tu estrategia. Entonces, depende mucho, quizás la efectividad de una técnica depende, pues eso, de si tu oponente es diestro o es zurdo, te va a costar a ti más o menos entrarle, o qué tipo suele hacer mucha técnica de pie, mucho barrido, mucho... Entonces, a lo mejor tú también estás en ese abanico de técnicas, ¿no? Entonces, ahora ¿cómo salimos de aquí, no? Es un poco... Pero a nivel de estético, de... una técnica espectacular, a mí Uchimata me encanta. Y a nivel de la otra de efectiva, que vos digas, esta la aprendí, o son 2 o 3 técnicas que aprendas, y para, por ejemplo, una defensa personal, pues a cualquier persona o a la gran mayoría le pueden llegar a ser efectivas. Pensándolo un poco así, serían técnicas de cadera, ¿no? Ogoshi, ukigoshi. El Uchimata es un poco más complejo,
a mi parecer, en el sentido de aprovechar esa fuerza con la que te viene el oponente, ¿no? En cambio, una técnica de cadera o un seiyonage, tienes esa fuerza de tu oponente que viene hacia ti, ¿no? Para hacer ese desequilibrio y acabar desestabilizando al oponente. Entonces, podría ser más efectivo y sobre todo para una defensa personal. Todo el mundo va a atacar, ¿no? Entonces, aprovechamos esa inercia con la que te viene el atacante para, sin esperárselo él, hacer una proyección por la cadera o por encima y demás. Entonces sí que podría ser más efectivos en ese sentido, sí. Yo quizás he visto por redes sociales, ¿no? Pues, vídeos de estos donde se ve a un agente de seguridad intentando neutralizar a un alborotador o lo que sea, pues intentando hacer que se le ve un uchimata y se enzarzan los dos en una especie de abrazo en el que se acaban cayendo y todo no es tan espectacular, ¿no? Uno cuando claro, se intenta defender o en una pelea o en cualquier tipo de situación, no todo sale bonito, hay mucha alteración, mucho nervio, ¿no? Pero bueno. Exacto, ahí la otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cuánto difiere una técnica como por ejemplo el uchimata, ¿no? Que el uso de la solapa del gi influye un montón y a la hora de hacerlo, tal vez, como bien comentabas en el ejemplo de la persona, del agente de seguridad, que se tiene que meter la mano, ¿no? La esgrima la tiene que meter hasta la nuca de la persona para tener, o agarrarlo del fundillo del pantalón para tener un buen agarre, que sea algo considerable al agarre de la solapa del gi, ¿no? Que está muy acostumbrado. ¿No? Entonces, bueno, influye un montón, entiendo. Y era la pregunta, si alguna vez has tenido la posibilidad de hacer judo con gi claramente, perdón. Sin gi, judo sin gi. Pues no, no he tenido esa oportunidad. Yo tengo cierta curiosidad por el Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Porque pienso que es un arte marcial que se complementa muy bien con el judo, ¿no? Y cuando uno empieza a investigarlo, a conocer gente, he conocido gente que practica y demás, ve que hay esa modalidad no gi. Lo pienso, me lo imagino, es como estar desnudo, ¿no? Porque yo, claro, el kumikata, el tener ese trabajar ese agarre diferente, entonces estar sin gi, sin judogi en este caso, es, bueno, estoy como perdido, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces ver el Brazilian Jiu-Jitsu que tiene esta modalidad es súper interesante, ¿no? Para, evidentemente, no usarlas en judo, pero sí tiene que tener este complemento del judo al Brazilian Jiu-Jitsu y viceversa, que creo que es muy interesante. En este caso, la gente los que practican Brazilian Jiu-Jitsu, evidentemente, desde mi desconocimiento es 90 y tanto % en suelo, ¿no? Quiero decir, sí. Trabajar tanto en suelo nos puede dar una grandísima ventaja en lo que es en judo suelo, ¿no? Pues quizás a veces hay gente, pues, por ejemplo, en mi caso, donde me falla mucho más en judo suelo que en judo pie, ¿no? En judo de pie. De ahí esa curiosidad que siempre he tenido, ¿no? Por decir, oye, pues me gustaría de aquí un tiempo empezar a aprender Brazilian Jiu-Jitsu, ir a un dojo y demás, y oye, un gran complemento. He tenido el gusto de hacer judo de estar en club donde había judokas que pese a que adultos, pese a que podría parecer que, bueno, que es un judoka donde se está iniciando, ¿no? En judo suelo, decir, ostras, me está costando, que decir, ¿cómo puede ser, no? Y luego pues decir, no, es que yo por otro lado hago Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, claro, ahora me cuadra, ¿no? De tener yo esa dificultad de poder finalizar en suelo, ¿no? Que en judo se hace mucho trabajo, se hace un poco, depende un poco del sitio, pero quizás se hace un poco de énfasis o a mi parecer, en judo suelo, y eso está muy bien. Pero claro, nada que ver con Brazilian Jiu-Jitsu. Y lo que comentabas del judogi, me costaría mucho iniciarme, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde agarro? Sí que es cierto que el objetivo es diferente, ¿no? Es finalizar en el suelo y demás, pero ¿cómo agarro? ¿Cómo estoy acostumbrado? Si en Brasil... Claro, entra más se trabaja mucho el tema de estrangulaciones y demás. Claro, ¿de dónde con qué estrangulo? ¿No? Me falta algo. Claro, la nuca, debajo de la axila, ¿no? Esta esgrima. Ahí por eso digo, meter, si estás en la calle, pues el pantalón, el fundillo del pantalón, el cinturón, vendría a ser algo así, ¿no? Un agarre también.
para controlarlo, ¿no? Entiendo, en el caso de la gente de seguridad, ¿no? Cuando vas en Nogi y tenés las licras, pues ahí tampoco le coges la muñeca, un tobillo, le coges el single leg. Y el capítulo pasado, que va a salir hoy seguramente, hablamos con Gorka Gracia, que está en la selección española de sambo, y él también practicó judo y nos comentaba sobre el judo de hoy en día, que fue eliminando técnicas, ¿no? Tal vez eliminaba cierto tipo de llaves a la rodilla, ¿no? ¿Nos podrías hacer dar un contexto más amplio sobre cómo fue esta transición del judo, que tal vez tenía ciertas técnicas, al judo hoy en día, que tal vez es más deportivo, más atlético? Cuando uno ve eso, ha habido cierta polémica porque parece que cada vez se va cambiando un poco también el tema de la reglamentación y demás, ¿no? Y a veces el espíritu del judo, de esa amplia variedad de técnicas que hay, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, combates de los Juegos Olímpicos o cualquier combate de los años 80, 90, ¿no? Verá otro tipo de técnicas, ¿no? Cuando unos agarres a la pierna, ¿no? Tipo Morote-gari, todo eso ya no se permite. Quizás ha sido un poco esa evolución, quiero pensar yo, del abuso de este tipo de técnicas, ¿no? Porque quizás es un poco más, no fácil, no digo que sea fácil, pero sí intentar ya entrar directamente a un derribo agarrando las piernas, como por ejemplo Morote-gari, abusar mucho de eso, se acaba perdiendo lo que es todo el abanico de técnicas que puede... No me refiero a que todo el mundo usase Morote-gari para de un inicio, pero sí que se veían luego muchas técnicas donde un judoka pues agarraba el pantalón del oponente y demás, y podía ser más espectacular incluso, ¿no? Lo que pasa que es eso, han ido quitando ciertas técnicas como esta, pues Morote-gari y demás, lo que ha quitado un poco de espectacularidad al judo, que sigue siendo espectacular, evidentemente, pero como comentabais, ¿no? El sambo, que es quizás también un buen complemento, aunque lo desconozco bastante en ese sentido, no como el Brazilian Jiu-Jitsu, que pues uno va interesándose más. El sambo lo descubrí hace no muchos años, ¿no? Y bueno, uno va viendo y tal, donde ahí sí que van un poco también a ese agarre abajo, ¿no? Como pues puede ser la lucha grecorromana, este tipo de lucha, más de agarre, ¿no? Aunque sean en otro sentido no-gi o el propio Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Quiero decir que hay más agarre, y esa es un poco la diferencia de pues los años 90 hasta ahora, en la eliminación de ciertas técnicas. Sí que ha habido mucha, pues eso, debate en el sentido de cada vez o pueden ir quitando cierto rango de técnicas porque las pueden considerar más peligrosas, o porque pierden un poco, o por ese abuso, ¿no? Oye, siempre vemos que siempre se entra abajo a la pierna y demás, o ha habido ciertas lesiones gracias a por culpa de ese tipo de técnicas y demás, pese a que al judo parece que pocas lesiones hay, ¿no? Porque evidentemente sabemos aprender a caer y demás, ¿no? Entonces es un poco la diferencia con otras disciplinas, ¿no? Como el sambo, que sí que es cierto que usa más ese tipo de... Cuando yo veo conozco ciertas personas que han venido del judo. Yo practiqué judo en un club donde conocí mucha gente de pequeño, y una de esas personas acabó creando un club de artes marciales y se enfoca mucho al sambo, ¿no? Al MMA también y demás, al judo, pero sobre todo mucho énfasis al sambo, y es algo que hoy es atractivo de ver, ¿no? Cualquiera que nos guste las artes marciales nos va a gustar ver otras. Ahí la diferencia un poco, quizás. Ya un poco antes de pasar a una sección nueva que estamos metiendo esta nueva temporada, yo te quería hacer una pregunta, antes lo mencionabas, en lo que es el Newaza, ¿no? Que es el judo suelo que mencionabas, y un poco ahí, históricamente, claro, está la familia Gracie, ¿no? Que se lleva un poco todo esto del Brazilian Jiu-Jitsu,
Y nace, entiendo, no desconozco un poco, pero te quería preguntar cómo nace, ¿no? O sea, que era una escuela que, como decías tú, hay escuelas que trabajan más el Newaza que otras. Esta era una escuela que trabajaba por demasía el Newaza y se hicieron expertos en esa parte del judo y siguió de esa forma a lo largo de la historia. ¿Cómo fue eso? Ya lo poco que conozco es eso, cierta familia que, digamos, hizo esta variación o es como cuando estamos hablando que el judo viene del jiu-jitsu tradicional, podríamos decir que el Brazilian Jiu-Jitsu viene del judo, ¿no? Nace en Brasil, yo digo, no soy evidentemente un experto, pero muchas veces uno se interesa, ¿no? Porque cuando uno busca clubs de Brazilian Jiu-Jitsu, siempre ve la marca, ¿no? De la familia, Gracie Barra. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y esto por qué es? ¿O esto a qué se debe, ¿no? Y ese es un poco esa evolución que se le quiso dar quizás a más trabajar el Newaza en el suelo, sobre todo temas de luxaciones, temas de estrangulaciones, hay ciertas variaciones con el judo, ¿no? Por ejemplo, se pueden luxar tobillos, ¿no? Todo lo que son las articulaciones tobillo, cosa que en el judo está prohibido. En el judo se luxa el codo, ¿de acuerdo? En competición. Luego está en los katas, donde hay ciertos katas de defensa personal, donde pues sí que hay luxaciones de muñeca y demás, pero en principio en un randori de judo no se puede luxar el codo y ya. Entonces, el Brazilian Jiu-Jitsu se caracteriza por esa variación de trabajar muchísimo más en el suelo, llevar a tu oponente en el suelo y someterlo ahí, ¿no? Cuando claro, muchas veces me imagino un judoka que empieza en Brazilian Jiu-Jitsu, el judoka con esa mentalidad de lo tiro, le marco un nippon y se acaba, ¿no? Y cuando tú lo tiras, ahí empieza, ¿no? Tú esperas a que, oye, claro. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Digan, no, si aún queda muchísimo, ¿no? Hasta que se te enrosca la pierna. Metiendo al contrincante y es un poco, exacto, es un poco esa costumbre que evidentemente tarda tiempo en llegar, es decir, no, es que ahora en el suelo tengo que luchar mucho más, tener ese aguante, aunque la gente se piense que practicar Newaza en el suelo es más light, por decirlo así, o menos físico que en el de pie. Yo creo que es al contrario, ¿no? Es estar en un randori en el suelo intentando entrar a tu oponente para estrangularlo, encontrarle el agarre, romperle digamos, esa defensa, entrarle y demás, estar ahí una y otra vez. Solo hay que ver a los practicantes de Brazilian Jiu-Jitsu, salen exhaustos, o incluso cuando realizamos judo en suelo, si dura mucho, evidentemente, uno sale exhausto, ¿no? De pie quizás también, ¿no? Porque estás... pero tienes ese toque que de pie te separas un poco, vuelves a unirte, a intentar romper el agarre, a buscarle tu agarre más cómodo y demás. En el suelo estás constantemente buscando, porque si frenas un poco de esa intensidad que tú tienes, el otro te acaba. Sí, te raspa y cambia la posición, lo invierte. Y esa es un poco y esa es esa diferencia. En el Brazilian Jiu-Jitsu hay un gran abanico de, digamos, ciertas... en el Brazilian Jiu-Jitsu, cuando tú estás en el suelo y sigues, ¿no? En el judo, quizás el árbitro, si ve que el combate no va a seguir, que no hay una progresión hacia una técnica, da el mate y se vuelve a empezar de pie, ¿no? Esa es la diferencia en el Brazilian Jiu-Jitsu. Hasta que intentas someter a tu oponente con una luxación o con una estrangulación, ¿no? Y es ese gran abanico de luxaciones, de tobillo, etcétera, la gran diferencia que yo veo, esa evolución del judo, aparte de, evidentemente, que no hay combate es un inicio, ¿no? Intentar, el inicio del combate de Brazilian Jiu-Jitsu es intentar llevar a tu oponente al suelo, ¿no?
no para marcar un ippon como en judo, sino para por ventaja. Te busco, cuando estamos en el suelo, te busco ya sea por detrás, ya sea, eso es, coger ventaja, eso es. Totalmente, la verdad que yo lo veo también como decías al principio, ¿no? Nosotros hacemos Jiu-Jitsu también, Brazilian Jiu-Jitsu, y vemos que muchas de las cosas que se dan en la clase son, bueno, vamos a intentar trabajar mucho más la parte de grappling, la parte de los derribos, que lo tiene el judo, y veo que como dices tú en judo, pues está muy bien también saber esa parte de que cuando se llega un ippon y estás en la calle, no se va a parar como en una competición, hay que seguir a veces, o es necesario por lo menos saber inmovilizar a tu contrincante. Inmovilizar. Entonces son un muy buen complemento a ambos artes marciales, ¿no? Que es un poco lo que comentabas. Tiene esa parte, lo que tiene muy bueno del judo es ese trabajo de pie, y lo que tiene muy bueno el Brazilian Jiu-Jitsu es ese trabajo de suelo, ¿no? Y claro, digamos, un atleta híbrido, podríamos decir en este caso, un judoka que sepa Brazilian Jiu-Jitsu y demás, es la caña. Quiero decir, de ahí que pues eso me pueda atraer bastante por el hecho de decir, oye, pues sería un buen complemento para seguir aprendiendo, ¿no? Alex, un poco, ahora estamos estrenando sección, nosotros con Agus nos dedicamos por otro lado a desarrollos de inteligencia artificial, entonces dijimos, bueno, vamos a mezclar ambos mundos y hacemos una IA experta en artes marciales. Entonces ya directamente así nos consagramos. Entonces estamos estrenando esta sección en el canal, lo hicimos en el capítulo pasado con Sambo y hoy te lo traemos para que le hagas la pregunta que se te ocurra. Va, entonces comparto pantalla y vemos la IA. ¿Vale? A ver qué nos dice. Sobre cualquier cosa, ¿no? ¿Cierto? Cualquier cosa, lo que se te ocurra. A ver cómo contesta. Lo que hablábamos antes, me gustaría preguntarle, que hablábamos antes de la técnica más efectiva, pero me gustaría enfocarlo a cuál podría ser una técnica en judo más efectiva en un combate y luego si esa misma técnica efectiva se puede trasladar a una defensa personal. Sería interesante ver qué opinión tiene, ¿no? O qué visión puede dar. Vale, ahí está poniendo cuál podría ser la técnica más efectiva en un combate de judo. A ver qué dice. Y ahora luego lo enfocamos a nivel defensa personal. Entonces dice, en un combate de judo la técnica más efectiva dependerá de la situación del combate y las habilidades del oponente. Pero en general, Ippon, Seiyonage y Uchimata son dos de las técnicas más efectivas y populares. Ippon Seiyonage es la proyección de un solo hombro, que es esta que agarra y lo tira, ¿no? Sí. Es una técnica de proyección de gran impacto y muy utilizada en competición, ¿no? Consiste en cargar al oponente. Y el Uchimata, lanzamiento interno del muslo, es una técnica de pie donde el judoka desequilibra al oponente y lo lanza utilizando la pierna interna para barrer su pierna. Es una de las proyecciones más comunes a nivel avanzado y eficaz contra oponentes con una estatura fuerte y estable. ¿No? Dice, ambas técnicas dependen mucho del kusushi, que es el desequilibrio del oponente, y el timing y la habilidad del judoka para entrar en la posición adecuada. Además, en situaciones de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de control como el Osae, Osae Komi, que son inmovilizaciones, también pueden ser muy efectivas, especialmente en el Newaza, que es básicamente lo que comentábamos, el judo suelo, ¿no? Bien la respuesta, ¿no, Alex? Sí, sobre todo el Seiyonage, que es eso, en un combate, en una competición, tú vas a ir a tu oponente de frente, evidentemente, ¿no? Y para mi entender es mucho más fácil aprovechar esa inercia que tiene tu oponente para que evidentemente Uchimata también, ¿no? Pero quizás la puedo ver un poco más compleja a nivel de ejecución, ¿no? De encontrar ese desequilibrio, del oponente para acabar haciendo Uchimata. Quizás por eso la veo más estética, Uchimata, la veo más espectacular y me gusta tanto, ¿no? Porque pienso quizás un poco que, evidentemente no digo que sea fácil realizar cualquier tipo de técnica en una competición, ni Seiyonage, ni nada, ¿no? Pero, bueno, tenemos ese Seiyonage que quizás puedes acabar también un poco acabando con tus rodillas en el suelo para llevar más la inercia desde atrás hacia adelante, más impulso para acabar, que es básicamente como en competición se realiza. El Uchimata, evidentemente, tiene que ser de pie con pues toda esta estética que decía, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo la inteligencia artificial ha ido un poco por ese camino donde yo tenía. Sí. Y la
Y la pregunta que también le decía Cis, y si lo llevamos, ¿no?, al entorno de la defensa personal. A ver cómo lo ve. Sin gui, ponele. A lo mejor agregarle la connotación de que no tiene gui la persona, o tú no tienes gui tampoco, ¿no? Claro. Contempla que vale, no ahí le digo, contempla que no lleva gui, ¿vale? Le dije. A ver qué nos dice. Entonces dice, en un contexto de defensa personal sin gi, que es el kimono de judo, algunas técnicas de judo que se adaptan bien serían aquellas que no dependan del agarre, ¿no?, que antes también comentamos, sino que dependan del control del cuerpo. En este caso, las proyecciones que utilizan la biomecánica y desequilibrio del cuerpo pueden ser muy efectivas. Entonces, menciona el osotogari, que es un derribo exterior. Luego también el kushiguruma, que es una proyección de cadera con control de la cabeza. Tayotoshi, Uranage, ¿no? Ahora nos explicas un poquito más de cada una. Justo estaba pensando cómo decir esto también. Justo estaba pensando en algún tipo de barrido tipo Kosotogari, ¿vale? Cualquier oponente no se espera un barrido, ¿no? Un oponente, cuando uno está en una defensa personal, va a atacar, va a coger a su oponente por las solapas, ¿no? Si tiene ropa, una chaqueta y demás, o bien puñetazos y demás. Nadie se espera que tú en un paso que de tu oponente le puedas hacer un barrido, ¿no? Y sobre todo me ha encantado mucho también cuando ha dicho el Koshiguruma, que es una técnica de cadera donde aprovechas, digamos, no hay muy efectiva cuando no hay gi, evidentemente. Tú no tienes un gi o, digamos, un agarre por la cadera, sino que le pasas, digamos, el brazo por el cuello, entonces ya quizás lo tienes controlado y puedes aplicar más ese desequilibrio para acabar tumbándolo, sí. Pero evidentemente son técnicas, evidentemente para quizás más enfocadas o muy enfocadas para la defensa personal, la verdad. Sí, me ha sorprendido. Claro, sobre todo cuando quizás ese Uranage, que es cuando tú, si la pelea alcanza unos límites un poco más de agarre, de forcejeo y demás, poderle coger por toda su cintura y ya, digamos, hacerle una proyección hacia atrás, ¿vale? Eso es, quizás también queda muy espectacular, el suplex, ¿no? Pero bueno, ¿no? esto ya también el famoso suplex. Le agrega los factores importantes de la defensa personal sin gi, que habla del control del cuerpo, el equilibrio y la velocidad, y la continuidad en el suelo, que parece que nos estuvo escuchando todo el tiempo. Básicamente, ¿no? Menciona me refiero, ¿esto trabajáis vosotros en ello? Sí. Sí, nos dedicamos al desarrollo de IA. ¿Os está escuchando o lo teníais? No está preparado, no está preparado. Ya, por eso digo que yo descubrí, no estoy mucho metido en el mundillo, pero sí que un poco en el tema del marketing, en el tema de, ¿no?, para intentar implementar en lo que es mi proyecto, para ver cómo puedo mejorar, temas de diseño. No soy diseñador, pero sí me interesa mucho aprender, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo que veía viendo la inteligencia artificial para cualquier tipo de tema, y yo lo obviaba porque yo decía, esto no me interesa, no, inteligencia artificial, no tengo ni idea, no me interesa. Hasta que uno intenta aprender y ve que es bastante impresionante, ¿no? Quizás a nivel organizativo y demás te puede ayudar muchísimo. Es como hablar con un experto en cualquier rama. Es decir. Sí. Totalmente. Pero bueno, esta me ha gustado bastante. La idea, muchas gracias. Bueno. La idea es un poco traerlo a la palestra y tomarlo como una nueva sección. Y bueno, un poco, Alex, para ya ir cerrando, el último bloque que siempre comentamos ya es un poco más personal y son 2 preguntas que solemos hacer. La primera es un poco a suerte de, ya que sos seguidor y te tenemos aquí, preguntarte a quién te gustaría ver o qué disciplina, arte marcial o persona que tú sigas te gustaría tenerla aquí en Martial Arts Studio en un futuro episodio. Para mí un referente que aprecio mucho y que me encanta es Andrés Mínguez. Lo que pasa es que ya vino, ¿no? Quiero decir, sí. El del último Ronin me encantó. Quiero decir, yo lo descubrí hace no mucho tiempo
en una entrevista, y es de esas personas que no solo por el judo, como se vio evidentemente en el episodio, que es quien no lo haya visto y esté viendo por favor que vea todos porque son súper interesantes, pero el de Andrés a mí me encantó. Entonces, cuando yo lo vi, es de esas personas que quienes empiezas a seguir, empiezas a investigar y empiezas a buscar más entrevistas porque quieres más entrevistas suyas, ¿no? Quieres conocer más, que te den esa visión que tiene no solo del judo, sino de las artes marciales, tanto internacionales como nacionales, que es lo que dice, que se está perdiendo mucho ciertas tradiciones, ciertas artes en España. Es súper interesante, con esas ganas que creo que tenemos todo el mundo de ver ese documental. Diría a esa persona, evidentemente, como puedo decir cualquier otra, por ejemplo, Paula Alcalde, es una chica que descubrí hace no mucho, que se enfoca mucho en el coaching de los deportistas, de los artistas marciales, ¿no? Si no me equivoco, fue karateca, competidora y demás, y trabaja ese aspecto que muchas veces está olvidado. Es trabajar esa presión para los competidores, la competición en sí y de toda la preparación que conlleva, porque al final, en una competición anual, no digo que no se trabaje, pero vas trabajando todo el año. Pero, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos, y lo hemos visto este año con la judoka japonesa, donde un mal día, una mala pisada puede hacer que todas tus metas o tu trabajo no se vayan sino que se acaben ya. Entonces, y tanto claro, para el que no gana como para el ganador, es decir, toda esa presión, todos esos nervios, todo ese trabajo de visualización. En el mundo del judo tuve un parón cuando era más joven, hace ya unos cuantos años, tuve un parón, y quizás lo que me hizo seguir o volver con muchas más ganas fue Javi Delgado de AJM, que he tenido el honor, digamos, de poder haber practicado judo en AJM durante muy poco tiempo, no fue ni un año, y poder coincidir con él. Javi es alguien que cuando habla de judo, tú lo ves y transmite el judo, quiero decir. Y lo que me falta mucho más es verle en la otra parte, ¿no? Digamos, no entrevistando él, sino ser el entrevistado. Me encantaría. Más que invitados, quedan todos aquí a Martial Arts Studio. Y ya la última pregunta que tenemos, que siempre hacemos, es si Alex, tuvieses la oportunidad de hablar con el Alex que empezó, con ese Alex de 6 años, ¿qué le dirías con todo tu bagaje? Pensando, como os comenté, tuve un parón un poquitín de unos cuantos años, cualquiera podría pensar, incluso yo, decir, no pares, no dejes el judo, ¿no? No tengas este periodo tan largo, pero quizás ese parón ha servido para volver a cogerlo con mucha más energía. Quizás es lo que pienso, si quizás hubiese seguido el judo desde pequeñito y con 20 años no lo hubiese dejado, ese parón de unos cuantos años, quizás hubiese seguido y luego hubiese perdido toda pasión o no me hubiese llevado al camino de aquí, al camino donde estoy ahora, no el punto donde estoy ahora. Pero sí que diría, le diría, ¿no? Lo que me diría a mí mismo es, intenta hacer lo que tienes en mente, que me ha costado mucho interiorizar eso, es lo que tienes en mente, hazlo ya. No, por ejemplo, este proyecto que voy llevando, llevaré unos 4 o 5 años, que empezó muy poco a poco y demás. Siempre empieza todo con una idea, ¿no? Hasta que la llevamos a la tierra y empezamos a trabajar en ella, puede pasar mucho tiempo, lo vamos alargando, etcétera. No. Oye, yo me diría, empieza ya, ¿tienes algo en mente? Que es lo que me estoy intentando aplicar ahora, ¿no? Hazlo ya. Hazlo ya, porque si no, quiero decir, el camino se disfruta, ¿no? Por ejemplo, como el judo, el camino no es, cuando uno tiene el cinturón negro, pues es evidente, o por ejemplo, por poner un hito, es digamos un gozo, ¿no? Pero lo bonito es el camino, es ir todos los días a entrenar, estar con los compañeros, ir a aprender, no me sale esto, no me sale lo otro, pues cualquier proyecto igual, ¿no? Cualquier proyecto que uno tenga personal, lo bonito es disfrutarlo, ir haciéndolo y no alargarlo mucho. Es lo que estamos trabajando, en lo que estoy trabajando en ese sentido, ¿no? Yo me diría eso, no cambies nada porque quizás
eso me ha llevado aquí, sino como el proyecto ¿tienes algo en mente? Bájalo ya a la tierra y empieza a trabajarlo en ello. Que cuanto antes lo bajes, antes lo voy a empezar a disfrutar. Qué bueno. Y así con cualquier cosa de la vida y sobre todo con cualquier cosa en este caso en el judo, ¿no? Que es lo que estoy intentando. Que esto también me sirve para mí ir aprendiendo y refrescando y ir aprendiendo mucho. De mucha gente que afortunadamente he conocido a muchísima gente, tanto del judo como fuera. Eso es lo bueno. A disfrutar. Qué bueno. Qué bueno. Un mensaje potentísimo, Alex. Potentísimo, que seguramente a mí me resuena mucho. A mí me resuena mucho porque, como te digo, tenemos este proyecto y la empresa por otro lado, y ambas son cosas que se hacen aplicando el mensaje que dijiste. ¿Tienes algo en mente? Aplícalo, porque cuanto antes lo apliques, antes vas a saber si es factible o no. Tú lo aplicas, iteras sobre eso. Exacto. Y estás un mes, 2 meses y ves si es plausible, ¿no? Entonces, bueno, resuena un montón con el mensaje que siempre intentamos transmitir desde acá. Ya, bueno, no nos quedan más preguntas. No sé si quieres decir algo para cerrar. Ya vamos llegando al final del podcast. Os lo quería agradecer, ha sido un placer, un verdadero honor. Quiero volverlo a repetir el día que me contactasteis y decir, me estoy imaginando qué me van a decir en ese mensaje, ¿no? Y al abrirlo decir, llevaba razón. Decir, que cuando yo últimamente escucho mucho podcast de cualquier otro tema, filosofía, alimentación y demás, y el vuestro, evidentemente, y cuando algo que tú escuchas con mucha admiración, invitados súper interesantes, pese a que, por ejemplo, yo las MMA no controlo mucho, puede que no me interesen tanto, pero que vosotros hayáis hecho que me acaben interesando, ¿no? Es decir, se está haciendo bien este proyecto, se está haciendo genial. Y que vosotros me enviáis un mensaje y decir, oye, nos gustaría tener una charla. Oye, ha sido, y lo quería agradecer porque ha sido todo un honor y me lo he pasado súper bien. Y creo que es súper interesante tanto para judokas como para no. Eso es lo bonito, ¿no? de vuestro proyecto, que al final hacéis que gente que puede que fuese más cerrada como yo, no cerrado, sino que, judo, como mucho un poquitín de Brazilian Jiu-Jitsu y demás, nos abramos más a, oye, este arte marcial de China y demás, qué interesante, que el MMA, que siempre tiene tanto bombo últimamente en la televisión y demás, que nunca me ha interesado, y dice, oye, qué invita, cómo se explican las cosas, cómo, genial. Así que muchísimas gracias. Tía. Ha sido un honor. Gracias a ti por... estoy en Argentina decimos estoy agrandado como sorete en queroseno, ¿no? Que se ve que es un dicho popular, ¿no? Pero nos pusiste así, Alex. Te agradezco lo más grande, de verdad, porque eso nos impulsa. O sea, de aquí, te somos sinceros, no come nadie. O sea, tenemos las Rashguard, tenemos el Patreon, que bueno, hacemos llamamiento de que tenemos el Patreon si también quieren colaborar, el que nos esté escuchando pero vamos, o sea, nosotros tenemos nuestro trabajo por fuera. Somos unos fricazos y le metemos aquí más horas que un reloj. Sí. Y que nos digas esto es enorme. A mí me encanta. Cuando uno lo hace por pasión, va rodando. Es decir, y vosotros ya se ve. Entonces, genial. Seguiré disfrutando de vuestro podcast, sin duda. Qué bueno, Alex. Y agradecer a los que se quedaron escuchando. Tienen ahí las redes de Alex, Diario de un Judoka. Reflexiones de un judoka, lo vamos a estar dejando en la descripción del vídeo. Ya si nos ves en YouTube o nos escuchas en Spotify, vas a tener las redes de Alex. Pásense, denle una mirada, porque es lo que te digo, yo no hago judo y consumo todo lo que sube porque es súper inspirador, tanto testimonios de judokas como también reflexiones, ¿no? Eso del judo, el camino de la suavidad, ¿no? Como uno va aprendiendo nuevas cosas que antes no sabía. Así que al final esto va de retroalimentarse. Y las redes siempre tienen un lado positivo y nosotros intentamos exprimirlo aquí. Así que nada, gracias, Alex. Perfecto. Muchas gracias, Alex, y a todos los que nos estén escuchando, estén atentos porque vamos a sacar más contenido de todo lo que se viene. Y nada, agradecerte de nuevo, Alex, y nos estamos viendo a todos en el próximo episodio. Un abrazo. Os.